noches, queridos colegas. Bienvenidos a nuestra cuarta sesión de la Asociación Peruana de Endometriosis, una institución esforzada para que nosotros, los médicos, tengamos el conocimiento más actualizado referente a esta enfermedad que nos interesa y, por supuesto, para el bien de nuestros pacientes. Sin más vueltas, doy la bienvenida a la doctora Miriam Contreras. Ella es médico ginecólogo de staff de la Clínica Delgado, es miembro fundador de APENDO y se va a encargar hoy día de la sesión diagnóstico médico de la endometriosis sin laparoscopía. Adelante, Miriam, gracias por tu cooperación. Buenas noches, Paul, muchas gracias por la invitación y por esta grandiosa noche en la cual vamos a compartir con dos excelentes colegas este tema tan importante como es el diagnóstico médico de la endometriosis y tratamiento médico de la endometriosis a cargo de dos colegas que posteriormente voy a presentar. Voy a recalcar la importancia de que PLM y Excelsis nos colabora con nosotros en estas sesiones ya pactadas durante el año y que quedan 4 restantes todavía en el transcurso del año, las cuales por su participación, estimados colegas, vamos a poder obtener 3 créditos avalados por el Colegio Médico del Perú y que PLM muy gentilmente nos brindará o nos hará llegar los certificados. Y también para recalcarle que el próximo mes, el 26 de agosto, tendremos nuestra próxima sesión donde hablaremos sobre infertilidad en la endometriosis, para invitarlos y que hagan partícipe a sus demás colegas y pares quizás en sus centros de trabajo, clínicas, hospitales, para ver la importancia que se le tiene que dar a esta enfermedad que felizmente, como ya estamos educando y APENDO tiene como prioridad educar no solamente a los colegas, sino educar a la mujer para que ésta tenga una calidad de vida y no tener problemas por esta dolencia crónica e inflamatoria. Entonces, pasaremos a presentar al primer ponente, un excelente colega, el doctor Rodrigo Muñoz Barbieri. Él es ginecólogo obstetra formado en el Hospital Sergio Bernales. Hizo un fellow en la unidad de endometriosis y algia pelviana en la Clínica Alemana de Santiago, una rotación por IRCAD, la paroscopía ginecológica. Es miembro de las sociedades de ginecología y de endoscopía ginecológica y actualmente miembro del staff de la Clínica Montessori. Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias, doctora Contreras, por la amable presentación. Muchas gracias a APENDO por la invitación. Estoy encantado de poder compartir con ustedes este tema. Me toca hablar acerca de algoritmo diagnóstico en endometriosis. Y una de las preguntas que nuestras pacientes se hacen, y esto es algo que quería compartir con todos antes de comenzar, es cómo se vería la endometriosis si es que fuera posible verla. Esta es una maquilladora del Reino Unido que se llama Andrea Paints. Ella tiene endometriosis y usó su arte del maquillaje para poder expresar de esta manera en una modelo cómo se vería su endometriosis si es que esta fuera posible. Sabemos cuál es toda esta problemática de nuestras pacientes, todo lo que viven, todo lo que experimentan, y siempre es bueno que nosotros estemos pendientes de qué es lo que nuestras pacientes están leyendo, qué es lo que nuestros pacientes están haciendo. Entonces nosotros nos reunimos también a hablar acerca de la evidencia científica y de lo que sabemos acerca de esta enfermedad. Es importante hablar de diagnóstico clínico de endometriosis y podríamos decir que el diagnóstico clínico debe ser considerado o puede ser considerado diagnóstico definitivo de endometriosis. Y la segunda pregunta que vamos a intentar contestarla en el camino de esta exposición es: ¿aún hay algún espacio para la laparoscopía diagnóstica en endometriosis? De hecho, esa es la idea de esta reunión. En primer lugar, hablemos de qué cosa es endometriosis. Cuando hablamos de endometriosis, hablamos de que es una enfermedad que afecta a
por lo menos 1 de cada 10 mujeres en edad fértil en el mundo. Esto en números es alrededor de 4 millones de mujeres en edad reproductiva en Estados Unidos. Pero poco hablamos, y deberíamos también hablar, de más de 6 millones de mujeres que no saben que su problema de salud, que su dolor, que sus problemas reproductivos son causados por endometriosis porque todavía no han sido diagnosticadas. Sabemos que la endometriosis es una enfermedad que produce dos cosas. Hay un porcentaje de pacientes que tiene dolor pélvico crónico en todas sus facetas. La más conocida es la dismenorrea, pero también tenemos dispareunia, también hay disquesia, disuria, lumbalgia, todas las facetas del dolor pélvico crónico. Hay otro porcentaje que tiene problemas reproductivos, infertilidad, y hay otro porcentaje, gracias a Dios no mayor, es un porcentaje menor, que tiene ambas cosas, ¿no? y que probablemente sean las pacientes más complejas o más difíciles de manejar. Pero también debemos hablar que la endometriosis afecta la calidad de vida, que produce todo este dolor y todo este problema reproductivo, mayor incidencia de lesiones en nuestras pacientes con endometriosis, efectos adversos en relaciones sexuales, limitaciones en su vida cotidiana, poca actividad social. Son pacientes que planifican su vida alrededor de los días que no están con la regla, ¿no? Reuniones familiares, viajes, todo lo planifican cuando no están con la regla porque saben que cuando menstruan no pueden hacer nada. Pérdida de la productividad, evidentemente son pacientes que van menos al colegio, que faltan más al trabajo, eso implica menos ingresos, mayor riesgo de enfermedades crónicas, costos directos e indirectos del sistema de salud, y también debemos decir que estas pacientes no solamente tienen problemas reproductivos y problemas para embarazarse, sino que cuando salen embarazadas deben ser consideradas como pacientes de alto riesgo obstétrico por el riesgo aumentado que tienen de complicaciones obstétricas y neonatales. Típicamente definimos a la endometriosis como la presencia de lesiones que consisten en tejido endometrial de tipo glandular o de tipo estromal. En algunos otros laboratorios de histopatología consideran a los macrófagos cargados de hemosiderina también como criterio diagnóstico de endometriosis. Pero nos encontramos con algunas discordancias en el camino de estas definiciones, porque sabemos también que la ausencia de lesiones visibles, ojo, no digo ausencia de lesiones, digo ausencia de lesiones visibles, no debe hacernos descartar el diagnóstico de endometriosis. La presencia de lesiones evidentes, endometriomas, nódulos retrocervicales diagnosticados por un tracto vaginal, diagnosticados mediante ecografía transvaginal, no excluyen que haya otras causas de dolor o infertilidad. Esta paciente puede coexistir con miomatosis, puede existir con un pólipo endometrial y otras patologías. Según la localización y la profundidad de la endometriosis, definimos también los fenotipos. Me parece que es la mejor manera de clasificar hoy en día a nuestras pacientes con endometriosis. Entonces tenemos que la endometriosis se manifiesta como una endometriosis peritoneal superficial, como una endometriosis infiltrativa profunda, según los criterios de profundidad del tejido. Tenemos también la presentación como endometrioma y la adenomiosis. Adenomiosis lo pongo ahí con un asterisco porque no todos los autores la incluyen cuando hablan de fenotipo, en mi opinión, porque también hay algunos autores que sí hablan del cuarto fenotipo como de la adenomiosis, pero en algunos casos, como digo, se considera una patología aparte o una patología asociada y no la consideran, por eso es que lo pongo con un asterisco ahí. Entonces, sabemos que el diagnóstico de endometriosis es un reto, no es un algoritmo fácil de seguir, no todas las pacientes con endometriosis son fáciles de diagnosticar, no tenemos signos patognomónicos, no tenemos aún digo yo, porque muy probablemente los tengamos en algún momento, algún biomarcador que si sale positivo, entonces es positivo para endometriosis, si sale negativo descartamos la presencia de endometriosis, sería ideal tenerlo, pero no lo tenemos. Otro de los retos es que hay una pobre correlación entre síntomas y severidad o extensión de la enfermedad, entonces tenemos pacientes con una endometriosis muy severa, con una endometriosis con todos sus fenotipos, pero que no tiene dismenorrea y que tuvo 3 partos vaginales y se embarazó espontáneamente. Y por otro lado tenemos pacientes que tienen un pequeño nódulo de 1 o 2 centímetros en el retrocervix o tienen alguna retracción en
en algún lugar de la pelvis, y eso les produce mucha dismenorrea, mucha dispareunia o probablemente mucho problema en el potencial reproductivo también. Entonces, esa pobre correlación también es un reto diagnóstico en la endometriosis, ¿no? Pero ¿qué pasa si nosotros hablamos de la endometriosis entonces como una enfermedad, la definimos como una enfermedad dependiente del ciclo menstrual, una enfermedad estrógeno dependiente, como una enfermedad crónica, tal como la diabetes, como la hipertensión, una enfermedad inflamatoria y una enfermedad sistémica que se manifiesta comúnmente como dolor pélvico? Entonces, me parece que cuando nos movemos de la definición histológica a la definición clínica, y ya no depende tanto de la presencia o ausencia de lesiones visibles, entonces me parece que esa es una puerta, abre una puerta a un afrontamiento distinto al diagnóstico de endometriosis, en el que no se enfatiza tanto la presencia o ausencia de lesiones, sino se enfatiza más bien los síntomas, los signos que produce esta enfermedad y cuál es el verdadero origen de estos síntomas en nuestras pacientes. Quiero agradecer al doctor Negrón por la cortesía que ha tenido de estas imágenes, en las cuales vemos, y no creo que haya en esta reunión nadie a quien le quepa alguna duda, que esta paciente tiene endometriosis, ¿no? Vemos ahí un compromiso multiorgánico, estas bulas inflamatorias clásicas, adherencias, un endometrioma evidente, compromiso intestinal, compromiso parametrial. Cuando el útero es movilizado hacia anterior, vemos que digamos que ese fondo de saco está obliterado, está fibrosado, y esta paciente evidentemente es una paciente absolutamente diagnosticable por examen clínico, ¿no? Esta paciente viene probablemente con dismenorrea, viene con dispareunia. Esta paciente en particular se quejaba de disquesia, tenía estreñimiento crónico, tenía hematoquesis, tenía un evidente compromiso clínico intestinal causado por la endometriosis, ¿no? Y como digo, cuando vemos estas imágenes, estoy seguro que a nadie le cabe duda que esta paciente tiene endometriosis. Pero cuando migramos hacia otro tipo de paciente, una paciente que tiene dismenorrea moderada, que se queja de una dispareunia severa, sobre todo dispareunia de profundidad, que tiene una ecografía que es informada como normal, que no hay una lesión evidente de endometriosis, entonces se le pide una resonancia magnética y la resonancia es de vuelta con las imágenes y con el informe, y el informe dice no signos evidentes o no signos mayores de endometriosis y endometriosis profunda. En esta paciente que tiene esta laparoscopía, el diagnóstico clínico, el examen clínico, el tacto vaginal y las preguntas que le hacemos a esta paciente cuando se siente en nuestro consultorio nos dan información que no nos da nadie más, que no nos da el ecografista, que no nos da el radiólogo que ve la resonancia y que no nos da probablemente ni siquiera la laparoscopía. Esto. Entonces cuando vemos esta laparoscopía, nos damos cuenta que probablemente hay solamente un poco de retracción del útero hacia el lado izquierdo, podríamos ver aquí algún tipo de fibrosis, pero si nos acercamos un poco más y somos un poco más perspicaces, entonces nos daremos cuenta que efectivamente aquí detrás del ligamento anterosacro izquierdo hay una lesión que no es una lesión de endometriosis superficial, es una lesión típica de endometriosis profunda. Es esta lesión como fondo de saco ciego, como esta lesión en bolsillo que tenemos. Sin embargo, las imágenes, cuando el equipo de endometriosis se reunió y cuando nos reunimos a revisar este caso previo a la cirugía, nos dimos cuenta que efectivamente esta lesión era evidente en la resonancia, era evidente en la ecografía transvaginal, y cuando palpábamos a esta paciente, ahí se está haciendo la palpación quirúrgica, ¿no? Se ve el engrosamiento del ligamento anterosacro izquierdo, el compromiso del paracol izquierdo también, y ahí está el dedo del examinador, importantísimo en el segundo de antes de la cirugía, pero ahí ese tacto vaginal
nos da la información que necesitamos y que, repito, no nos dio el ecografista, no nos dio el radiólogo que vio la resonancia, y que si esto fuera, no lo fue, pero si esto fuera una laparoscopía diagnóstica, podría esta lesión pasar desapercibida. De ahí entonces resaltar y clarificar la importancia del diagnóstico clínico y el examen, que, como repito, nos da información exclusiva de la anamnesis y el examen clínico que nos hace sospechar y nos hace pensar en el diagnóstico de endometriosis. Una de las cosas más importantes y que también conocemos y no es nuevo en este auditorio mencionar, es que la brecha entre el establecimiento de los síntomas y el diagnóstico es de años. Hay pacientes que se pasan 11 años dando vueltas por muchos médicos, por muchos ginecólogos, y ninguno llega al diagnóstico, y podrían pasar incluso hasta 11 años que una paciente esté dando vueltas ahí hasta que llega al ginecólogo que le dice esto es endometriosis, o que la opera y le hace un diagnóstico quirúrgico de endometriosis. ¿Por qué? Por cuestiones que ya sabemos, la normalización del dolor. Generalmente el primer médico que visitan no siempre es el ginecólogo, puede ser que vayan al gastroenterólogo, puede ser que vayan al urólogo, y eso lo único que hace es retrasar un poco más el diagnóstico. ¿Y cuáles son las consecuencias del retraso? Importante el impacto de la calidad de vida de estas pacientes, que cuando las escuchamos, que cuando nos damos el tiempo de que ellas nos digan qué es lo qué significa para ellas su enfermedad, es importante y nos damos muchas sorpresas de lo que ellas dicen acerca de su enfermedad, ¿no? El deterioro de la relación médico-paciente, estas pacientes no quieren ir a un médico nunca más. El fenómeno que se llama sensibilización central, es la traducción literal del inglés, que es un mecanismo de distorsión de la percepción del dolor que resulta de la exposición al dolor crónico de esta paciente. Es más o menos lo que sucede con un miembro fantasma, cuando un paciente diabético con una úlcera diabética es amputado de la pierna derecha, por decir, se levanta en sala de recuperación y dice, me duele en la punta del dedo del pie derecho. ¿Pero qué dedo? Si es el dedo amputado, si no hay más dedo, ¿no? Y eso es sensibilización central, es el circuito del dolor que se hace independiente de la lesión. Ya el dolor, ya el estímulo doloroso no depende de la presencia o la ausencia de la lesión, y entonces estas pacientes, cuando extrapolamos este caso a la endometriosis, entonces por más que tenga una extraordinaria cirugía y sea muy radical y reciba el mejor tratamiento, lo que hay que hacer es manejar este circuito independiente de la lesión, que va a hacer que esta paciente siga teniendo dolor o siga percibiendo una sensación dolorosa. Y evidentemente la demora tiene como consecuencia que la enfermedad sigue progresando, que hay mayor formación de adherencias, que hay mayor compromiso del dolor, del potencial reproductivo, y que se hace cada vez un dolor más crónico. Otra de las preguntas que debemos contestar esta noche, y que deberíamos irnos con la idea clara de si sí o no, es si es válido iniciar tratamiento hormonal sin diagnóstico histopatológico, es decir, teniendo un diagnóstico clínico, ¿no? Entonces hablemos un poco del diagnóstico clínico de endometriosis y lo que dice la evidencia acerca de la sensibilidad, especificidad y las características de cada uno de los signos y síntomas más comunes en nuestras pacientes. La primera, a la cabeza, como siempre, el dolor pélvico, que sabemos que aislado es un indicador insuficiente, pero cuando a ese dolor pélvico le agregamos características como la cronicidad, como ciclicidad, como la persistencia o progresión, entonces este dolor pélvico tiene un poco más de protagonismo y aumenta su asociación con endometriosis. Es típico que el dolor sea inicialmente menstrual y que progrese incluyendo al dolor no menstrual, y esto la paciente nos lo dice cuando la escuchamos, nos dice, antes me dolía del 1 al 10 me dolía 5 y ahora me duele como 7, antes me dolía cuando estaba con la regla, ahora incluso cuando no estoy con la regla o cuando estoy en mi día de ovulación tengo mucho dolor, y esto se traduce en un dolor progresivo, un dolor severo con y sin la regla. Esto es lo que nos dicen nuestras pacientes, ¿no? Y las pacientes también reportan más, expresan más que tienen dolor con las relaciones sexuales, que tienen dolor al defecar, que tienen dolor al miccionar. Las pacientes que tienen endometriosis expresan, dicen más estas características y estos síntomas en la consulta ginecológica.
Por hablar de una de ellas, probablemente uno de los que más tiene sensibilidad en pacientes con dolor pélvico es la dispareunia, sobre todo la dispareunia de profundidad. Cuando hablamos solamente de dispareunia, evidentemente la sensibilidad es baja porque muchísimas patologías podrían producir dispareunia, pero cuando se describe la dispareunia como profunda, eso se asocia más a endometriosis infiltrativa profunda también. La respuesta del dolor al tratamiento, eso también debe ser un indicador importante para descartar, o mejor dicho, para acercar o alejar el diagnóstico. La buena respuesta a los AINES en dismenorrea, hay una buena respuesta a AINES en dismenorrea primaria, hay una buena respuesta a AINES también cuando los síntomas de endometriosis son tempranos, pero luego si volvemos a hablar de que es una enfermedad crónica progresiva, entonces vamos a ir viendo que el deterioro a esta respuesta a los analgésicos y antiinflamatorios podría también ser signo o un punto a favor del diagnóstico de endometriosis. Los antecedentes familiares y personales también, la historia de infertilidad está fuertemente asociada a endometriosis. Cuando hay historia familiar de endometriosis también sabemos que hijas de mujeres con endometriosis tienen el doble de riesgo de desarrollar endometriosis a lo largo de su edad fértil. El antecedente de cirugía pélvica también, estas pacientes que vienen y dicen me sacaron un quiste y no tengo la patología, no me dijeron que era benigno, esto también debe hacernos pensar en que está cerca el diagnóstico de endometriosis. Cuando hablamos del ciclo menstrual también debemos ser incisivos, debemos ser detallosos cuando preguntamos acerca del ciclo menstrual, el sangrado menstrual abundante, el sangrado irregular, la presencia de coágulos en la regla debe hacernos pensar también en endometriosis, la irregularidad del ciclo, el síndrome premenstrual es siempre un tema de conversación en pacientes con endometriosis en la consulta, y cuando tenemos problemas reproductivos en pacientes y vienen diciendo que tienen spotting, esto también debe hacernos correlacionar estos signos con endometriosis. Cuando hablamos de examen físico, entonces probablemente una de las cosas más importantes que tenemos es tocar y ver a esta paciente y sacar conclusiones y saber que, nuevamente digo lo que dije al inicio, el examen físico nos da información exclusiva del examen físico, que no la vamos a saber mediante otro método diagnóstico. Y he tenido la oportunidad de ver pacientes que han sido vistas antes por otros especialistas y han sido sometidas a resonancias, ecografías, y cuando uno le pone el espéculo se da cuenta que delante de nuestros ojos está el diagnóstico de endometriosis y no hacía falta probablemente someter a esta paciente a tantos tratamientos o a tantos métodos diagnósticos. Entonces la especuloscopía es probablemente uno de las primeras cosas que tenemos que hacer sí o sí, ¿no? Es posible diagnosticar endometriosis con alta precisión con los hallazgos del examen físico. El examen bimanual debe expresar, y así como tenemos un informe ecográfico protocolizado para endometriosis y tenemos un informe de resonancia protocolizado también para endometriosis, debemos también tener un examen físico, un examen bimanual protocolizado, y que estas características y que los hallazgos del examen físico sean en relación a la nodularidad palpable, qué estructuras anatómicas se encuentran rígidas o encuentran rosadas, tener un protocolo, ligamentos uterosacros, vagina, espacio recto vaginal, fondo de saco de Douglas, anexos, recto sigmoide, pared posterior de la vejiga, y nunca hacer que se nos pase nada. Eso va a aumentar la sensibilidad y evidentemente también la especificidad del examen bimanual, que en algunos estudios se expresa hasta en un 86 o un 99% de sensibilidad, obviamente dependiendo del tipo de lesión y de la localización anatómica, ¿no? Y el examen también durante la regla, que podría ser una cosa impensada en otro tipo de patología, podría mejorar la detección también del examen de nuestra paciente cuando está menstruando. Y la valoración combinada, y aquí no pretendo detenerme en cada uno de estos cuadros, simplemente mencionarles que hay muchísimos estudios que cuando describen que cuando uno combina el dolor pélvico con la dispareunia, con una ecografía transvaginal, probablemente lleguemos casi a un 99% o muy cerca al 99% de sensibilidad y especificidad del diagnóstico de endometriosis. Cuando los relacionamos con resonancia magnética, cuando lo relacionamos al examen físico,
la sensibilidad que alcanza solamente la anamnesis, el examen clínico y los exámenes de imágenes llegan a una alta sensibilidad, y eso hace que pensemos cada vez menos y desterremos de nuestro protocolo, de nuestro algoritmo, de nuestro lenguaje, el término laparoscopía diagnóstica. Quiero presentarles un protocolo de algoritmo diagnóstico de endometriosis, en el cual en la columna del lado izquierdo se mencionan los signos que podrían sumar para endometriosis, y en el lado derecho signos que, si encontráramos, podrían más bien alejar un poco el diagnóstico de endometriosis. Ya hemos mencionado el dolor pélvico cíclico, constante, persistente, progresivo, dismenorrea, dispareunia, sobre todo característica profunda, disquesia y disuria cíclicas, síntomas cíclicos catameniales localizados en otros sistemas. Hemos tenido también oportunidad de ver pacientes con hemoptisis cuando están con la regla, o con lesiones diafragmáticas también. He tenido la oportunidad de ver una paciente que cada vez que estaba con la regla convulsionaba, y fue manejada como una epilepsia por el neurólogo y estaba controlada, pero ¿por qué no pensar en que haya alguna asociación entre esta convulsión catamenial, por decirlo, si es que vale el término, y relacionarlo con endometriosis, ¿no? ¿Por qué no? Pero entonces, cuando tenemos pacientes con dolor severo, amenorrea o calambre sin menstruación, en adolescentes sobre todo, eso es un poco más sugerente a anomalías del tracto reproductivo, básicamente malformaciones antimilenianas. También debemos pensar en eso, sobre todo en pacientes adolescentes, en pacientes que no han llegado a la menarca todavía. Síntomas concomitantes como diarrea o constipación severa acíclica podrían sugerir intestinos irritables, vaciamientos vesicales dolorosos en flanco podrían sugerir urolitiasis, síntomas urinarios como hematuria, polacriria sugerentes de cistitis intersticial, síndrome de quedas dolorosas, infecciones urinarias, etc. Síntomas que alejan un poco el diagnóstico de endometriosis. Cuando revisamos la historia de la paciente, también debemos ver historia de infertilidad, historia de dismenorrea en la adolescencia, dolor pélvico crónico actual. Esta secuencia nos suma para hacer diagnóstico de endometriosis. Diagnóstico por laparoscopía previa, evidentemente, dismenorrea que no responde a AINES, o que respondía y hoy no responde a AINES, y hemos hablado de la historia familiar de endometriosis también. Sin embargo, cuando hay ausencia de regla, es otra condición obstructiva, ya hemos mencionado también eso en la adolescencia, o historia de dolor directamente relacionado a un antecedente quirúrgico, atrapamiento nervioso quirúrgico, injurias nerviosas, síndromes adherenciales. Esto más bien podría, como he dicho, alejarnos un poco el diagnóstico de endometriosis. Cuando pasamos al examen físico, luego de haber entrevistado a esta paciente, la nodularidad en el fondo de saco posterior, la retroversión del útero en una paciente que tiene dolor pélvico crónico, tiene que hacernos pensar en que esa retroversión tiene un componente adherencial, tiene un componente endometriósico, ¿no? Evidentemente, una masa palpable consistente con endometriosis, o la evidencia de un endometrioma externo, como el que hemos visto en la epidermoscopía, evidentemente todo eso hace el diagnóstico casi definitivo. El espasmo del suelo pélvico, alodinias severas, masas no consistentes con endometriosis, como un fibroma, por ejemplo, son otros orígenes de dolor. Cuando hablamos de estudio de imágenes, entonces también los endometriomas, que son la lesión más comúnmente diagnosticada, o más fácilmente diagnosticada mediante una ecografía transvaginal, la presencia de marcadores menores como el signo del sliding positivo o el sliding negativo en una ecografía transvaginal también, la presencia de masas y nódulos que podrían indicarnos que esa paciente tiene endometriosis. Y este estudio menciona la adenomiosis, como ya mencioné al inicio, como signo de que fuera otro tipo de patología de los fibromas que podrían coexistir con la endometriosis. Yo personalmente colocaría la adenomiosis en esta columna, porque más bien me haría pensar que esa paciente tiene endometriosis y no me alejaría el diagnóstico. Pero lo pongo así porque así es como lo pone el autor. Les comparto esto que yo personalmente hago con todas las pacientes que veo con endometriosis en la historia clínica. Este cuadro me sirve para configurar y ver qué tipo de paciente tengo en relación a dolor pélvico crónico. Lo comparto porque es una manera también de protocolizar el examen y que no se me pase ninguna de las características importantes. Pongo este protocolo en el cual se menciona básicamente lo mismo: dolor pélvico, dolor relacionado al periodo, relaciones sexuales dolorosas, etc. Esto no quiero detenerme mucho aquí, solamente puse este cuadro porque
nos plantea la idea de discutir con la paciente un diario del dolor y un diario de los síntomas. Esto también permite que nos ocupemos un poco más del lado importante, emocional, y no tanto físico de la paciente. ¿Qué tiene la paciente para decir? Eso también es importantísimo mencionarlo y no dejarlo de lado. Estimado doctor, ¿tengo minutos? Sí, ahorita termino. Algunas consideraciones adicionales. El uso de este algoritmo, es importante decir, no le quita valor a la laparoscopía como tratamiento de la endometriosis o como tratamiento de la endometriosis. La intención del algoritmo diagnóstico clínico de endometriosis no es que la paciente que tenga indicación quirúrgica no se opere, es que la paciente que tiene indicación quirúrgica vaya a cirugía con el diagnóstico definitivo, con el diagnóstico ya hecho previo a la laparoscopía, habiendo hecho un mapa pélvico, ya sea por ecografía, ya sea por resonancia, ¿no? Hacer el diagnóstico más accesible y evidentemente reducir el impacto negativo que tiene esta enfermedad en pacientes sin diagnóstico ni tratamiento. La buena respuesta al tratamiento, si yo inicio, un poco respondiendo a la pregunta si se puede iniciar tratamiento hormonal sin diagnóstico histopatológico, si hoy le doy dinogesta a una paciente y esa paciente tiene buenos resultados, más o menos estoy sumando para el diagnóstico definitivo de endometriosis, y eso probablemente también pudiera ser incluido en el algoritmo diagnóstico y evidentemente también terapéutico. Entonces me atrevería a poner un quinto punto de la terapia hormonal, en el cual la buena respuesta al tratamiento hormonal podría darnos una gran sensibilidad. Sin embargo, la mala respuesta no podría descartarnos tampoco la enfermedad. Finalmente, algunos datos acerca de endometriosis. Una última diapositiva que nos menciona que cada vez vemos pacientes con endometriosis, pacientes adolescentes con endometriosis con mayor porcentaje de enfermedad avanzada, de enfermedad severa, de endometriosis profunda, cosa que no veíamos antes. Esto también es importante a la hora de hacer diagnóstico clínico de endometriosis en adolescentes. Finalmente, las últimas dos diapositivas, los mensajes para la casa para mí serían que entendamos a la endometriosis no como una enfermedad dependiente de la presencia de lesiones o ausencia de lesiones en la pelvis, sino más bien como una enfermedad sistémica de origen ginecológico que requiere probablemente del estudio y de la ayuda de muchos especialistas, pero siempre dirigidos por el ginecólogo. La validez del diagnóstico clínico significa menos demora en el diagnóstico, eso hace que el tratamiento sea más temprano y evidentemente más efectivo. El examen clínico nos da información exclusiva, eso ya lo he mencionado también, debe estar protocolizado. Nunca debemos desaprovechar la oportunidad de examinar a una paciente con sospecha de endometriosis y, si es válido, dar tratamiento médico específico sin diagnóstico histológico en mi opinión. Última diapositiva, el primer cuadro nos muestra siempre el primer paso a seguir: la anamnesis, la evaluación física, la ecografía transvaginal, la resonancia, las imágenes que necesitemos. Luego de eso, estratificar a nuestra paciente. Esta paciente se sentó delante de nosotros en nuestro consultorio por dolor, o se sentó delante de nosotros porque tiene infertilidad, o se sentó delante de nosotros porque tiene ambas cosas, pero le preocupa su fertilidad, le preocupa el dolor. Una vez que tenemos todo esto, entonces decidiremos si esta paciente va a tratamiento médico, si esta paciente requiere tratamiento quirúrgico en este instante, o primero vamos a tratamiento médico y luego a tratamiento quirúrgico, o si vamos de frente a tratamiento quirúrgico. Pero entonces, cuando contestamos la pregunta hacia hay algún espacio aún en estos tres cuadros para la laparoscopía diagnóstica en endometriosis, parece que la respuesta está clarísima y es absolutamente no. No al lugar a una laparoscopía diagnóstica en endometriosis. Muchas gracias. Doctora Miriam, su micro, por favor. Gracias, Rodrigo, por la gran ponencia que tuviste esta noche. Invito a los colegas a poder realizar sus preguntas por interno para después, en la segunda ponencia, discutir cada una de ellas. Voy a pasar a invitar a la doctora Ana Talavera, quien va a ser partícipe de la segunda ponencia. La doctora Ana
Herrera, ginecóloga obstetra, magíster en reproducción humana en la Universidad Complutense de Madrid. También hizo un STAD en la unidad de reproducción asistida del Servicio de Ginecología Obstetricia del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, médico actual infartólogo del Centro CERAS, y está formada quirúrgicamente en cirugía robótica y laparoscópica en el Centro de Atlanta con el doctor Mesa. Pasamos contigo, Anita. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Buenas noches, muchas gracias Miriam por la presentación. Con mucho gusto aceptando esta invitación, que es un tema bastante apasionante y sobre todo bastante controversial, esta parte que me toca. Me van a disculpar el no poder mostrar la cámara, había un poco de problemas, pero estoy fuera del país, así que no puedo hacer mucho por eso, pero espero que me oigan claramente. Antes de comenzar, quería recalcar una de las cosas que dijo Rodrigo, que es algo que ya hemos conversado con él anteriormente, y es que debemos de ver la endometriosis como un diagnóstico diferente al que nosotros siempre le dábamos, ¿no? Decíamos siempre, ¿qué es la endometriosis? Es tejido endometrial fuera de la cavidad uterina, y en realidad estamos hablando de un tema anatomopatológico. Entonces, esta charla es en base al hecho de que no tenemos confirmación de anatomía patológica. Entonces, lo que estamos tratando de incentivar es que se haga un diagnóstico clínico. Y entonces hay que cambiar la forma de decir qué cosa es la endometriosis. La endometriosis entonces es aquella enfermedad sistémica, ciclo menstrual dependiente, crónica e inflamatoria que presenta dolor pélvico. Entonces, desde el punto de vista que estamos pensando en que ya es una enfermedad sistémica, es que sé que puede referirme más cosas, que puede referirme no solo a un dolor pélvico, sino alteraciones gastrointestinales, que produzca estreñimiento, diarrea, que tenga un dolor a nivel de la parte posterior, la disquesia, que se busca mucho, que cambie el carácter de la persona, que la agota más, que si está asociada a una dieta rica en gluten o diferentes cosas. Tenemos que empezar a ver a la paciente como una enfermedad multisistémica, y de tanto así también tendríamos que tener un apoyo psicológico, puesto que esto es crónico y es aprender a vivir con eso. Entonces, quería empezar con eso para que se entienda un poco también mi exposición, dado que lo que yo voy a hablar es acerca del tratamiento en el caso de que no tengamos confirmación de anatomía patológica. Ya está. Muy bien. El tratamiento médico tiene una amplia variedad de fármacos que ustedes ya más o menos los conocen, que son destinados a mejorar los síntomas de la endometriosis basados en la supresión hormonal. ¿Qué quiere decir esto? La NICE en el 2017 empezó a tratar de manejar y proponer que se dé un tratamiento sin el diagnóstico previo por la laparoscopía o con anatomía patológica. Entonces ellos decían, bueno, vamos a tratar de dar un tratamiento en el cual podamos ir avanzando y tratando de que la endometriosis no se severice, tratando de ir paliando la endometriosis hasta que llegue un momento en que, bueno, se tenga que recurrir a la cirugía si es que es necesario. Entonces, la terapia médica no es curativa, por tanto. Si se recomiendan regímenes accesibles y a largo plazo, con efectos secundarios mínimos. Y decimos a largo plazo porque al ser una enfermedad crónica tenemos que dar varios meses o años de tratamiento, básicamente para que no avancemos mucho, porque de alguna manera va a persistir, pero por lo menos ir mejorando y que ese estilo de vida no nos llegue a lo que ya mencionó el doctor Muñoz, a una sensibilización central. La recurrencia es común y a menudo rápida cuando se discontinúa la medicación, y es por eso que hay que estar en constante evaluación
con la paciente. Digo constante por no decir mensual, no, pero por lo menos cada 6 meses o cada año, ver de en qué manera la paciente recibe el tratamiento y por qué, o lo deja o por qué continúa a pesar de ciertas alteraciones que puede sentir. En pacientes con dolor crónico, la sensibilización central y el dolor miofacial son componentes integrales de un enfoque multidisciplinario, como les mencioné. Para entender un poquito, estaba leyendo un poco de cómo es el mecanismo del dolor, por qué produce dolor. La inflamación crónica, en la endometriosis, en la inflamación se identifica el aumento de las citoquinas proinflamatorias sistémicas y locales y factores de crecimiento que están estrechamente relacionados con la sensación de dolor, incluyendo la dispareunia, el factor de crecimiento nervioso, las prostaglandinas, los procesos inflamatorios. La exposición a largo plazo a estas sustancias proinflamatorias pueden llevar a una sensibilización periférica caracterizada por un estado hiperalgésico. ¿Qué quiere decir eso? Que es mucho más fuerte que el dolor que realmente deberían de sentir. Se llama sensibilización central y también el dolor miofacial. Lo repito varias veces porque esto es lo que hace que el tratamiento deba ser multidisciplinario. La sensibilización central se debe comprender como el dolor crónico que con el tiempo va a llegar a repercutir en otros sistemas sin tener una relación directa. Y es por eso que si nosotros intentamos que esto no suceda, vamos a poder ayudar a evitar la cirugía repetitiva. Una mujer que está cansada del dolor va a querer que lo opere. Y después de 2 años es que me sigue doliendo, quiero volver a operarme. Y es ahí cuando va a empezar a encontrar que ni siquiera la cirugía le ayuda. La estimulación nociceptiva repetitiva y persistente, la inflamación crónica y la lesión nerviosa alteran el procesamiento del dolor, dando como un resultado sensibilización central, por lo que es importante tratar rápidamente los síntomas del dolor para evitar esta afectación. Y como les dije, la intervención quirúrgica en realidad puede aumentar la sensibilización central y es en estas pacientes que se reporta un empeoramiento de los síntomas después de la cirugía. Cuando nosotros hablamos con una paciente y le decimos que tiene endometriosis, en ese momento la paciente va a buscar en internet, va a empezar a tener más dolor del que debería probablemente y probablemente también empiece a sentir más cosas de las que antes no se había dado cuenta que sentía. Si nosotros a eso le damos más información y la asustamos de alguna manera más, sin querer, lo que vamos a producir es que tenga la sensibilización central y ese tratamiento no pueda ser efectivo. Lo que le demos, sea el tratamiento médico que le demos, vamos a provocar que igual sea ineficaz, puesto que ya hay otros desórdenes. Es importante también saber cómo se producen ciertas alteraciones anatómicas. El proceso de formación, por ejemplo, del endometrioma está estrechamente relacionado con la ovulación. Entonces, se ha observado que evitar la ovulación con anticonceptivos orales cíclicos reduce el riesgo de recurrencia de endometrioma. Y además, puede haber una siembra de tejido de endometriosis en el cuerpo lúteo hemorrágico y pasar de ser un cuerpo lúteo hemorrágico a convertirse en un endometrioma. Lo cual, ¿qué quiere decir? Que para un endometrioma, lo más importante es darle un anovulatorio o algo que produzca que no se produzca la ovulación sin que nosotros lo tengamos dentro de las categorías de un anticonceptivo, tal cual. Y eso lo vamos a ir viendo ahora en lo sucesivo. Lo que quiero llegar a concluir con esto es que a veces nos olvidamos que las pacientes con endometriosis las vemos desde muy jóvenes y hay tratamientos que tenemos que evaluarlos por sus efectos secundarios para ver si es necesario continuar, hacer una pausa, ir cambiando a otro, ver
dependiendo de la actitud y dependiendo de las preferencias de la paciente. Entonces, en los fármacos para la endometriosis tenemos anticonceptivos orales y no orales. Tenemos los progestágenos orales, intrauterinos, implantes, inyectables, los agonistas de la GnRH y los antagonistas. Este dibujito lo puse un poquito a propósito, porque a veces nosotros usamos como anticonceptivos orales o combinados y pensamos directamente en una pastilla. Aquí yo no les estoy hablando de absolutamente ningún tipo ni marca ni nada, solo quiero que me entiendan que hay relación en tener anticonceptivos orales combinados o solo progestinas. Entonces, si hablamos de anticonceptivos combinados, los hay orales, los hay transdérmicos, los hay en el anillo. Y cada uno de ellos, de alguna manera, tiene cierta preferencia. Los anticonceptivos orales combinados se ha demostrado que tiene un beneficio. Que como en el 2008, Arade y colaboradores hicieron un estudio a doble ciego en 100 pacientes con un diagnóstico ecográfico y con un estudio de etinilestradiol más noretistosterona versus placebo, y podían usar analgésicos también. O sea, en realidad el placebo y las pacientes que usaban el anticonceptivo oral combinado podían usar analgésicos además de eso. Entonces la conclusión de ese estudio fue que tras el cuarto ciclo el dolor disminuyó y por ecografía no se evidenció quistes mayores de 3 centímetros luego de 4 meses de uso. Entonces, estamos viendo que no avanza la enfermedad, la contiene un poco y se evidencia menor dolor. En el 2015, Taniguchi y colaboradores estudiaron a 45 mujeres con un endometrioma, con dismenorrea moderada e intensa. Hicieron un tratamiento con dopterinona y etinilestradiol. Estoy hablando de otro medicamento, ¿no? Y en este caso eran de 24-4, ¿no? De los que ya conocemos. La reducción del endometrioma luego de 3 a 6 meses de tratamiento con respecto al tamaño inicial se evidenció. Y además se evidenció también una reducción de la dismenorrea en los estudios del dolor de la analgesia, desde el primer mes y luego entre 3 y 6 meses. Entonces, coincidía con el anterior, y el anterior era lo mismo, reducción del endometrioma, o por último, no crecía el endometrioma y la reducción del dolor era evidente. Entonces, la pregunta que uno se hace durante mucho tiempo es, entonces, ¿la dejo arreglar o no? Porque los anticonceptivos orales combinados uno tiene que evidenciar una regla. Entonces, o puede ser de que antes de que terminen los placebos, pues pueda continuar. Entonces, ¿es cíclica o continua? Entonces se comparó, sobre todo luego de cirugía, en 3 ensayos clínicos, y se evidenció que la continua evidentemente disminuía la dismenorrea porque no había regla, por tanto no había dolor. Pero la reducción de frecuencia de endometriomas, en ese caso no hubieron diferencias significativas. Entonces era lo mismo que vea regla o no, si es que el dolor no era tan intenso porque igual baja un poco, a no evidenciarlo. Si hay un beneficio en usar dosis bajas de estrógeno y de preferencia cuando usamos más el estrógeno como estradiol y algunos progestágenos de vida media más larga, ¿no? Entonces, para seguir un poco con estas diferencias de anticonceptivos combinados, estábamos en los que eran orales, en los transdérmicos y en el anillo. Entonces hizo un estudio comparativo entre el transdérmico y el anillo. Y el transdérmico solamente había una disminución de la dismenorrea. Y en la disminución en el anillo eran más efectivas las lesiones rectovaginales. Un puntito a favor entre esos dos. Pero lo más importante y lo más novedoso fue después la monoterapia con las progestinas. El fracaso de la terapia hormonal combinada, cuando uno les da y aún así evidencian regla y hay dolor, es una indicación, sí,
puesto que le estaba dando estrógenos y de alguna manera las pacientes, el hecho de no usar estrógenos por un tiempo puede dar ciertos efectos secundarios. Entonces, pues si es una paciente joven que quiere una anticoncepción, aparte de todo, pues se les puede dar los anticonceptivos orales combinados. Pero si ya el dolor no se puede manejar con eso, uno tiene que cambiar a la monoterapia de la progestina. Bueno, también está en las fumadoras mayores de 35 años, las mujeres con factores de riesgo predisponentes para infarto al miocardio, accidentes cerebrovasculares y eventos trombóticos. El acetato de noritestosterona derivado de la 19-nortestosterona y el Dianogest pueden ser superiores a los anticonceptivos orales combinados y pueden considerarse de primera línea, especialmente mujeres con endometriosis rectovaginal y extrapélvica. Lo que quiere decir con esto es que sí es verdad que con los anticonceptivos orales combinados uno puede ver una mejoría del dolor. En el caso de las progestinas se ha visto especialmente mujeres con los dolores a nivel rectovaginal y extrapélvica, por tanto estaríamos teniendo menor dolor en la dispareunia y en la disquesia, que bajaría. Y eso es importantísimo porque eso es uno de los dolores más patognomónicos que puede tener para un diagnóstico clínico la endometriosis. Entonces, inhibe la ovulación y produce amenorrea, pero con menos efectos estrogénicos favorables, y mejoraría la dismenorrea y los síntomas de dolor pélvico en comparación con los anticonceptivos orales, como se los mencioné, y también en comparación con los agonistas de la GnRH. Al contrastar el acetato de norethindrona con Dianogest, no han acumulado resultados superiores en ninguno de los dos. La dosis del acetato de norethindrona se puede aumentar según sea necesario, de 5 a 15 miligramos, pero sí es verdad que se deben de ver los perfiles de lípidos. Entonces, sí, porque pueden ser en mayores dosis y mayor tiempo de tratamiento. Entonces, estamos viendo que en este caso el Dianogest podría ser una molécula mucho más, digámoslo así, amigable. Cuando hablamos de progestágenos, como les dije, estos eran los orales, a lo que les he comentado, pero también están los progestágenos vía intrauterina, parenteral o el implante, ¿no? Y todos ellos, ¿qué es lo que nos van a referir? Hemorragia intercurrente como efecto secundario. Este sangrado puede mejorar con un ciclo de estrógeno oral de 7 a 14 días. Y aquí me paro un poquito porque sí es verdad que con el Dianogest al inicio puede haber un sangrado en los primeros meses y ser normal. Un sangrado irregular, me refiero, puede ser un spotting continuo, 10 días, luego no, hasta que llega un momento en que se estabiliza, no hay sangrado y luego probablemente después de 1 o 2 años empiece a haber un sangrado nuevamente irregular. No está pasando nada malo, es parte del proceso que lleva la medicación. Lo único que tendríamos que hacer en ese momento es suspenderlo, darle 1 semana o 2 semanas de estrógeno y luego volver a comenzar, básicamente por una atrofia, ¿no? Que es lo que buscamos en realidad. El DIU de levonorgestrel no ha sido aprobado por la FDA para este fin, pero también ha mostrado ser efectivo en la disminución del dolor relacionado con la endometriosis. Es por eso que ustedes van a ver entre colegas que algunas veces ya están como indicación de post-tratamiento de cirugías, les ponen la Mirena como para que tengan un tratamiento continuo. Pero como les repito, siempre va a haber sangrados irregulares, puede haber dolor y bueno, se puede usar, pero todavía no ha sido aprobado directamente, ¿no? El acetato de medroxiprogesterona de depósito es un tratamiento aprobado por la FDA para la endometriosis y ha mostrado ser tan efectivo como el agonista de la GnRH en una comparación aleatoria multicéntrica. Sin embargo, la pérdida de densidad ósea representa un problema con el uso a largo plazo, lo cual quiere decir que es una molécula bastante fuerte y muchas veces
prácticamente imita una menopausia farmacológica, y es por eso que tenemos que ver las posibilidades de osteoporosis, sequedad vaginal, bochornos, sofocos, todo lo que correspondería a una mujer generalmente ya de mayor edad, porque la edad en la que se puede presentar en una mujer con endometriosis no solo ya no es 30 años ni 35, ya están siendo mucho más jóvenes. Imagínense tener tratamientos largos con este tipo de ampollas pues durante mucho tiempo, pues definitivamente estaríamos alterando mucho otros sistemas y no solamente el útero, ¿no? Juan y colaboradores en el 2010 compararon medroxiprogesterona de depósito con el diudeneonorgestrel para tratamiento de endometriosis moderada a severa tras cirugía conservadora, y concluyeron igual que era la misma eficacia, pero había mayor abandono por el grupo de la depo por spotting y disminución de la densidad mineral ósea. Walsh y colaboradores hicieron el estudio entre el implante y la Depo-Provera, y igual fue la misma eficacia, pero el abandono fue más también. Entonces, ¿cuáles serían las ventajas de una preparación de depósito de 3 o 5 años o de 3 meses, todos estos progestágenos de depósito? Pues la ventaja sería la comodidad, los efectos anticonceptivos, la ausencia del primer paso hepático y la absorción no interfiere con alguna alteración gastrointestinal, ya sea diarreas o vómitos. Las desventajas es que hay una dificultad para interrumpir el tratamiento. O sea, si yo me lo quiero quitar, no es tan fácil, ¿no? O sea, esto venía 5 años, sí, me lo puedo quitar antes, pero van a haber ciertas alteraciones. Y sobre todo con el acetato de medroxiprogesterona, porque hay un sangrado prolongado, hay un retraso en la recuperación de la ovulación que puede llegar hasta 1 año, y la paciente con dolor persistente o recurrente con paridad satisfecha sería la de mayor opción para tratar con la Depo-Provera, puesto que ya no me importa mucho que tenga pues una ovulación de aquí a 6 meses porque ya tiene una paridad satisfecha. Con respecto a los ya conocidos, que fueron los primeros tratamientos que se dieron para endometriosis, fueron los análogos de la GnRH. La accesibilidad es limitada, digamos que hasta por costos es un poco difícil que una paciente pueda conseguirlo, y bueno, la preferencia de las pacientes por la administración no parenteral y presencia de efectos secundarios hipoestrogénicos. Son efectivos en la inhibición de la esteroidogénesis ovárica a través de la supresión central de la liberación de gonadotropina. Es igual de eficaz que los tratamientos combinados con las progestinas también, pero con mejor efecto en la dispareunia. Particularmente bueno para la supresión de la endometriosis profunda, infiltrante y la endometriosis extrapélvica. Como estaba hablando hace unos minutos Rodrigo, pues sí, las endometriosis profundas generalmente necesitan un tratamiento posterior, inclusive si hay una cirugía. Queremos recordarles, así como le dijo Rodrigo, se los digo yo, no estamos hablando de no operar, pero lo que debemos operar, se debe operar a conciencia. Saber que vamos a entrar no para ver qué hay, sino porque hay un dolor o hay algo limitante en la vida de la paciente, y por tanto tenemos que hacerlo. Si es que, y tenemos que evaluar también el deseo genésico, la edad, las consecuencias de esa cirugía, porque cuando ya está todo en una endometriosis profunda, está, digamos, tomado, existen muchas posibilidades de laceraciones de otros órganos, y por tanto hay mayor riesgo. Entonces, a veces sí tenemos que tomar la decisión de usar análogos de la GnRH post una cirugía de endometriosis,
o incluso si tenemos una resonancia magnética o tenemos alguna evaluación ecográfica de nódulos, que sabemos que muchas veces los tratamientos previos no nos están dando una mejoría evidente. A largo plazo produce pérdida de la densidad ósea, bochornos cada vez más molestos, resequedad vaginal, dolores de cabeza, cambios en el estado de ánimo. Por todo esto, la monoterapia con agonistas de la GnRH no debería extenderse más allá de los 6 meses. Entonces, repito, estamos pensando que nuestra mejor medicación debería ser lo más crónica que se pueda. Y es por eso que es importante evaluar a la paciente, ver con qué iniciamos, ver qué tenemos que cambiar, y para eso es el seguimiento. Entonces, si la vemos cada 6 meses, nos dirá, bueno, mejoré, me pasa esto, ya no estoy con muchos bochornos, estoy muy seca, me sale acné, se me cae el pelo, estoy triste, engordé. Bueno, vamos cambiando un poco, vamos cambiándole un poco la medicación, pero siempre bajo supervisión. Los efectos adversos pueden mitigarse con una terapia adyuvante, como 5 miligramos de acetato de norepinefrina al día o el tratamiento hormonal combinado con estrógeno y progestina, lo cual puede permitir tratamientos más prolongados. Eso se llama add-back. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de tratamiento add-back, es dar el tratamiento, sea el medicamento que sea, pero ya con alteraciones a nivel de los bochornos, resequedad, todo lo que hacen los niveles hipoestrogénicos, y agregarles el efecto estrogénico por un tiempo, por un pequeño tiempo. Y eso va a ayudar a que la paciente pueda continuar con el fármaco que nos interesa. Hay también un tratamiento que estuvo un poco más en estudio, pero que no se usa mucho, y creo que realmente uno debe de pensar, ¿por qué no? Si es que el resto no me funciona. Los inhibidores de la aromatasa. Los inhibidores de la aromatasa se utilizan con éxito en casos refractarios para disminuir el dolor asociado a endometriosis. Estos inducen hipoestrogenemia al disminuir la conversión enzimática local de andrógenos a estrógenos. El objetivo es en gran parte ovárico. Cuando tenemos 2 endometriomas, o sea, endometriomas bilaterales me refiero, los inhibidores de la aromatasa bloquean la actividad de la aromatasa dentro de los adipocitos, así como la aromatasa ectópica también. Entonces, no solo nos ayudaría a las lesiones en el ovario, sino también probablemente las lesiones periféricas, ¿no? Entonces, proporciona estradiol autosostenible dentro de las lesiones endometriales. Los inhibidores de aromatasa no están aprobados por la FDA, pueden inducir pérdida ósea y deben tomarse en conjunto con anticonceptivos orales, combinados, progestinas o agonistas de la GnRH para evitar el desarrollo de los quistes ováricos no deseados. Recuerden que nosotros en fertilidad usamos la medicación por unos días para lograr tener también una selección de folículos un poquito mayores, y es por eso que es importante que sigamos el tratamiento y evaluemos a la paciente por lo menos en este caso mensualmente en los primeros 3 meses, y además agregarles la vitamina D y el calcio por la inducción a la osteoporosis. Y luego, tenemos los antagonistas orales que solamente no son muy comunes en este tratamiento, y los moduladores selectivos del receptor de progesterona. La eficacia de la terapia oral diaria con antagonistas de la GnRH para el dolor por endometriosis se estableció en un estudio clínico de fase 3, multicéntrico, doble ciego, aleatorio y controlado con placebo. Se observaron efectos secundarios hiperestrogénicos marcados, por lo tanto,
no son muy usados. La mejoría fue más notable en la dismenorrea que en el dolor no menstrual o la dispareunia. Los moduladores selectivos de los receptores están todavía en estudio, así que eso es simplemente saber que hay algo, pero todavía no podemos catalogarlo como un tratamiento. Entonces, tratamiento médico. ¿Cómo elegir? Después de todo lo que hemos escuchado, la edad de la paciente. Si estamos hablando de una paciente adolescente, no podemos pensar en darles de alguna manera análogo a la GnRH tan chiquita. Entonces tenemos que empezar a ver cuándo se necesita y cuándo realmente dejo de dar los analgésicos, los antiinflamatorios no esteroideos, cuándo empiezo a darle un anticonceptivo o combinado a una progestina, cuándo ya puedo ponerle un dispositivo, si es necesario o no. La preferencia, si la paciente va a decir que se olvida, que prefiere que le den algo con lo cual ya lo tenga por depósito. Los planes reproductivos, como les decía, la Depo-Provera, ponerla, digamos, como que no, porque definitivamente nos va a mandar a una menopausia farmacológica por el tiempo. La severidad del dolor, probablemente la severidad del dolor nos marque ya cierta tendencia a un estadio más avanzado y probablemente no se requieran solo la medicación, sino nos va a revelar también la posibilidad de cirugía, el grado de enfermedad, como les decía, y hay cosas importantes que a veces nosotros no les evaluamos, como el costo, la duración, los riesgos del tratamiento, los efectos secundarios. Hay que tener muy en cuenta que estamos hablando con mujeres, y las mujeres se fijan a una edad de 25 años o 30 años es ¿por qué tengo acné? ¿Por qué se me cae el pelo? ¿Por qué engordé? ¿Por qué lloro? ¿Por qué? Entonces, ese tipo de alteraciones tienen que estar ayudadas también con apoyo psicológico, viendo si el colesterol no ha subido, el tipo de nutrición que deben de tener. Es por eso que se habla de un tratamiento multidisciplinario. Cuando hablamos de esas endometriosis, y esto lo he puesto un poquito para que se entienda de que a veces sí, nosotros tenemos diagnóstico por la paroscopía porque de repente entraron por una apendicitis y nosotros no vimos nada y llaman al ginecólogo de guardia y dicen, oye, mira, esto parece endometriosis, sí, pero es chiquita, déjalo. No, sabemos que puede haber una endometriosis mínima o moderada, y entonces tenemos que empezar a pensar, ¿le duele? Le damos tratamiento médico. ¿Le duele y está por problemas de fertilidad? ¿Qué hacemos? Le damos tratamiento médico porque no encontramos ninguna lesión, le hacemos una laparoscopía para la resección o ablación, o vamos directamente a las terapias de reproducción asistida. Y si evidentemente solamente viene por infertilidad, me dijeron que en algún momento tuve endometriosis pero nunca me duele, no tengo ningún problema, pero no puedo salir embarazada, ahí vamos directamente a la terapia de reproducción asistida. Lo que quiero decir es que si el dolor es tolerable, si el dolor sí se puede manejar con tratamiento médico, probablemente sí mejore el hecho de que nosotros hagamos que esa paciente no ovule, ya sea con una contracepción, ya sea con las progestinas directamente, ya sea con un medicamento de depósito. Si voy a evitar que exista una progresión, sobre todo a nivel ovárico, que es lo que nos va a marcar la fertilidad posterior, entonces sí, empecemos con el tratamiento médico sin ningún tipo de cirugía. Si ya empezamos a ver que hay infertilidad directamente y no hay dolor, no gastemos el tiempo de buscarle un tratamiento médico, vayamos directamente al tratamiento de reproducción asistida, porque lamentablemente la endometriosis va a bajar la cantidad de reserva ovárica que tenemos. Entonces estamos perdiendo tiempo y estamos dejando que esa paciente sea aún más, tenga mucha más dificultad para tener un bebé
que cuando recién llegó con nosotros. Entonces, debemos de tratar de evaluar primero qué es lo mejor para ella y qué es lo que busca. Y para eso necesitamos una conversación, no solamente el diagnóstico de tejido ectópico, no, lo que necesitamos básicamente es la mujer con enfermedad crónica, cíclica, que me diga, ¿sabes qué? No puedo tener un bebé y lo que me importa ahorita es tenerlo. O que me diga, en este momento mis planes no está tener un bebé, pero en el futuro sí. Entonces es darle un tratamiento, ir haciendo un seguimiento, a ver cómo va y hasta qué punto llegamos para, si no, directamente ir a la terapia de reproducción asistida. No estoy hablando de cirugía, ¿de acuerdo? Y cuando hablamos de la endometriosis severa, es un poco lo que les estoy comentando, pero ya de alguna manera ya hablamos de las cirugías. Anita, estamos. ¿Sí? Me demoró las otras 3 y nada más. ¿Ya? Claro. Ahí termino. Bueno, esto es lo que ya ustedes conocen un poquito, así que para ahí estaríamos repitiendo un poquito el tema. Y esto es algo que ya lo vieron con Rodrigo. Y en la parte del manejo, se hablaba de la National Institute for Health and Care Excellence. Ellos hicieron este algoritmo y decían que teníamos que tener en cuenta las alteraciones psicológicas y el impacto social de la mujer que tiene este tipo de enfermedad con un tratamiento a largo plazo. Entonces, sí, pues empezamos con antiinflamatorios no esteroideos, luego con terapia hormonal, puede ser combinada o con progestágenos, y luego si ya empezamos a tener dolores neuropáticos, ya tenemos que hablar de neuromoduladores. Y si la fertilidad es la prioridad, entonces manejemos eso, manejemos el tratamiento de reproducción antes de empezar a pensar en las cirugías. Bueno, entonces esto era básicamente lo que habían visto y es un resumen de todo lo que les estaba diciendo. Si la fertilidad es una prioridad, entonces, bueno, empecemos a ver el efecto en una futura gestación, si es que decidimos hacer una cirugía, el posible impacto de la reserva ovárica en la cirugía, el efecto de complicaciones en la fertilidad alternativas de cirugía y además también ver el tratamiento hormonal posterior. No se le puede ofrecer un tratamiento hormonal a mujeres con endometriosis que quieren tener un bebé. No le puedo dar un anticonceptivo porque lo que está buscando es tener el bebé. Eso es lo que quiero que quede un poquito claro. Y les voy a pasar rapidito, se los voy a leer para no demorarme mucho, solo los 10 no en el manejo de la endometriosis. No sugiera la laparoscopía para detectar y tratar endometriosis peritoneal superficial en pacientes infértiles sin dolor pélvico. La sugerencia fuerte. No se recomienda estimulación ovárica controlada e inseminación intrauterina en pacientes infértiles con endometriosis en ningún estadio. Sugerencia es débil, puesto que lo que refieren ellos es que la inseminación intrauterina no está indicada en pacientes con endometriosis. Entonces, volviendo, la inseminación intrauterina estaría para tratamientos que no se sabe por qué no pueden embarazar, pero el resto de cosas las tienen normales. Pero si estamos hablando de endometriosis, que sabemos que va a afectar tanto a la cavidad endometrial, al tejido ovárico, pues definitivamente, si quieren hacer una terapia de reproducción, no van a IU, sino van directamente a FIM. No reseccionar endometriomas menores de 4 centímetros con el solo objetivo de mejorar la concepción en mujeres infértiles que van a FIM. Es decir, paciente a FIM que tiene un endometrioma de 3 centímetros, no lo toquen, sigan con el tratamiento de reproducción, no se operen. Sugerencia fuerte. El cuarto no remover lesiones no complicadas de endometriosis profunda y también en mujeres sintomáticas que no buscan concepción.
cuando el tratamiento médico es efectivo y bien tolerado. Y esto es lo que estábamos hablando un poco antes y que escuchábamos también a Rodrigo decirlo. Si estamos con una endometriosis severa, pero no hay obstrucción de los uréteres, no hay una obstrucción, una estenosis intestinal, pues, y el tratamiento ha bajado el dolor, no la toquen. El quinto no solicitar exámenes de segundo nivel en pacientes con sospecha de endometriosis colorectal no suboclusiva o síntomas que respondan al tratamiento médico. Quiere decir esto, si yo tengo una ecografía que me dijo todo, ¿para qué le pido la resonancia? Ya no hagamos que la paciente pase por tantos médicos de tal forma que se sienta más enferma. Solo si decidimos operar. Evidentemente, si decidimos operarla, pues ya vamos a tener que pasar toda la parte multidisciplinaria. Pero de momento, si sabemos que con lo que tenemos ya podemos tener un diagnóstico, no vayamos a más, porque psicológicamente la paciente sí se ve afectada. El sexto no recomendar repetidamente el seguimiento con el CA-125 como biomarcador en tratamiento médico exitoso para endometriosis no complicada en la ausencia de quiste de ovario sospechoso. Entonces, lo que quiere decir esto es, si estamos bien con el tratamiento, no le estén pidiendo CA-125 para ver si bajó, porque si no va a ser. Simplemente no es recomendable. El séptimo no dejar que vayan a cirugía sin tener un tratamiento médico posterior, aunque no tenga deseo de concepción inmediato. Sugerencia fuerte. El octavo no realizar la laparoscopía en adolescentes, menos de 20 años, es adolescente hasta los 19, con dismenorrea severa, moderada y clínicamente con sospecha de endometriosis, sin previamente no haber tratado los síntomas con ya sea anticonceptivos orales combinados o progestinasoles. Sugerencia fuerte. 9. No prescribir medicación que no pueda ser usada por periodos largos por su seguridad o costos, a menos que las progestinas o el etinilestradiol más progestágeno solo proscritos o no hayan sido proscritos o no tolerados. Es la única indicación en la cual uno podría decir solamente dar analgésicos, pero no prescriban medicación simplemente porque es cara, eso es lo que va. O sea, a nivel de costos, a veces es más costoso entrar a una endometriosis con el tiempo severa cuando hemos podido disminuirle las molestias desde antes. Y bueno, esto no nos compete mucho porque acá no lo hacemos, pero no usar la cirugía robótica asistida por la laparoscopía para endometriosis para alcanzar más lesiones, puesto que se ha visto que la laparoscopía por sí sola puede tratar la endometriosis si es que vamos a una cirugía. No necesitamos el robot para hacer una cirugía exitosa. Traté de apurarme. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Rivera. Excelente su ponencia. Yo creo que acá hay varios puntos que de repente quizás va a crear controversia entre los mismos colegas, puesto de que cada su especialidad en la parte ginecológica va a tener su preferencia para poder manejar cada caso, porque son pacientes que van dirigidas, en el caso de la doctora Talavera, van dirigidas por infertilidad, que son pacientes que van sesgadas porque desean salir embarazadas. Pero creo que el global tenemos que enfocar a la mujer con principal objetivo de esta sesión de hacer un diagnóstico precoz, porque lo que estamos hablando de los tratamientos más complejos e incluso el tratamiento quirúrgico se dan en las situaciones en las cuales la endometriosis tiene años de no ser diagnosticada y con la consecuencia ya sea en la sintomatología o también en la alteración anatómica de la pelvis. Es por ello que aquí estoy recibiendo los comentarios y preguntas de colegas y voy a hablar de nuestro colega Jorge Zapata García, que nos hace un comentario y yo creo que es válido presentarlo. Y él nos escribe, clínicamente
se requiere un ejercicio diagnóstico diferencial de la endometriosis. Iniciar un tratamiento médico es un juego de prueba-error, lo enfatizan. Mientras no tengamos marcadores blandos de la enfermedad y o diagnóstico histológico. Podríamos hacer un comentario tanto Rodrigo como Ana Talavera en base a esta información, porque el doctor Zapata es netamente quirúrgico, clínico y bastante quirúrgico, y quisiera ver el enfoque de un médico ginecólogo, la parte de infertilidad, y en este caso de Rodrigo, que también maneja la parte de la parascópica. Sí, muchas gracias al doctor Zapata. En realidad se ha determinado que mediante maniobras o el diagnóstico clínico y con ecografía y con resonancia nos acerca con una alta sensibilidad al diagnóstico definitivo de endometriosis. Yo discrepo con que el diagnóstico definitivo debe ser siempre histológico. Si yo tengo una paciente que viene por dismenorrea progresiva, tiene dispareunia en profundidad, le examino, no tiene un nódulo, le doy Inogest y mejora, yo no necesito operar a esa paciente para tener diagnóstico definitivo de endometriosis. Ni lo tomaría como un ensayo-error, sino más bien como parte del protocolo, como dije yo, intersección entre el protocolo diagnóstico y el protocolo terapéutico, que dándole tratamiento hormonal y viendo buena respuesta, estoy confirmando más bien el diagnóstico, ¿no? Ahí es donde se combina el tratamiento con el diagnóstico. Si la paciente requiere tratamiento quirúrgico, repito, esa paciente entonces se tiene que operar. No hay ninguna discusión ahí. Si tiene que operarse y tiene indicación de cirugía, tiene que ir a cirugía. Puedo elegir yo darle tratamiento médico previo a la cirugía. Así, lo que sí debemos desterrar, y en mi opinión y en mi presentación lo he puesto de esa manera, no hay indicación de la paroscopía para diagnosticar. Si nosotros hemos hecho un algoritmo adecuado, si hemos hecho no una ecografía transvaginal, sino un mapa pélvico con una ecografía transvaginal correcta y indicada para endometriosis, si era necesario hacer una resonancia y tenemos entonces la evaluación correcta de las imágenes previamente habiendo examinado bien a esa paciente, ninguna paciente tiene indicación de la paroscopía para diagnosticar, para tomar una biopsia, mandar a patología y que nos digan es endometriosis. Eso no, en mi opinión no tiene lugar. Sí, bueno, sí, me siento un poco rara porque no se me puede ver, pero muchas gracias al doctor Zapata por su pregunta. Y de hecho, yo creo que las cosas que estamos tratando de promulgar, independientemente de que sea de fertilidad o no, es evitar una cirugía excesiva, digamos, o sea, no debemos operar cuando todavía no requiere, ¿no? Si vamos a pensar en operar es cuando ya intentamos de alguna manera dar un tratamiento médico y luego pasar a lo quirúrgico, puesto que ya no resulta todo lo que hemos intentado hacer. Sí, de alguna manera, no es que sea un ensayo error, pero sí va a haber una cierta duda porque realmente no tenemos el resultado de patología. O de, es evidente, no, o sea, sí, pues no es lo más probable, tienes un 99% de posibilidades que esto sea, pero no te lo puedo confirmar, pero has mejorado con el tratamiento, como decía Rodrigo, pero has hecho, tienes el dolor cíclico, menstrual, asociado a alteraciones gastrointestinales, disminución de la antimuleriana, o sea, ciertas cosas que definitivamente esa persona tiene que hacer un seguimiento. Cuando hacemos un tratamiento médico, hacemos un seguimiento. Independientemente, como te digo, Miriam, de que yo piense que la paciente tiene que
gestar en 2, 3 meses, no. Puede ser una mujer de 25 años, pero con, o sea, deseo genésico a futuro. Entonces yo tengo que tratar de que estén lo mejor posible. Y los tratamientos a veces de endometrioma, que hay que tener en cuenta que el endometrioma es el producto de la imaginación del tejido endometrial a nivel de la cápsula del ovario, de tal forma que se imagina y forma el endometrioma. Si yo estoy tratando un endometrioma a nivel quirúrgico, estoy quitándole corteza de ovario, estoy quitando cantidad de reserva ovárica, porque está en la corteza donde tenemos los folículos. Entonces, de alguna forma estoy alterando su reserva ovárica y estoy adelantando incluso hasta la menopausia. Tenemos pacientes con endometriosis severa con menopausia a los 37, 38 años. Entonces, y esto nos refleja también todos los otros tratamientos que, como tú sabes mejor que nosotros, tenemos que darle reemplazos hormonales a nivel incluso de testosterona, como estábamos hablando la vez pasada contigo. Entonces, es básicamente la mujer. Y en ese sentido estamos tratando de ser un poquito más flexibles con los diagnósticos de endometriosis para tratar de verlos de manera clínica y dar tratamiento médico antes que quirúrgico. Básicamente por eso. Y por eso es importante la historia clínica. En media hora de una adecuada historia clínica, donde vamos a rescatar la sintomatología, motivo de consulta, y quizás, porque como esa mujer padece de este sangrado menstrual copioso, doloroso, que no lo magnifica como tal porque la madre lo tuvo y el familiar lo tuvo, toda la familia lo tiene, ella no valora la magnitud de las consecuencias a futuro de esa dismenorrea, de esa disquesia, de esa dispareunia, y lo toma como normal para ella. Entonces la misión del ginecólogo es enfocar que esa menstruación que tiene no es normal y decir, y comenzar, me encantó la tabla que tuvo Rodrigo de poner esos puntos y poner el puntaje de 1 a 10 como hacemos evaluación del odor de Eva, ¿no es cierto? Y de los puntos que a veces se puede pasar en una entrevista y solamente con ponerle puntaje uno puede dirigir el caso y orientar y evitar que esta paciente a largo plazo, o sea, de 4, 5, 10 años, tenga una complicación por motivo de endometriosis. Entonces, ese es el objetivo de esta charla, inculcar al médico. Hay muchos médicos residentes que están escuchándonos, que deben demorarse en hacer una adecuada entrevista, con esa adecuada entrevista hacer un mapeo del problema de fondo de esta paciente, para cualquier causa, para cualquier dolencia, no solamente para la endometriosis, pero principalmente para la endometriosis. Acá tengo otras preguntas de colegas que nos están colaborando con las acá, por ejemplo, ya me llené de preguntas. Por ejemplo, Claudia Transato nos felicita y dice que pregunta si existe un tiempo máximo para el uso continuo del Dienojet, más allá de los 15 meses que figuran en los estudios. Por favor. Sí, en realidad no es que exista un tiempo máximo, es que existe el tiempo que la paciente necesita un break, si se entiende. El tratamiento médico tú lo puedes pasar de 1 año y medio a 2 años, ¿no? Pero llega un momento en que la paciente sí empieza a sentir sofocos, sequedad vaginal, acné, aumento de peso, labilidad emocional, y es la que necesitamos un descanso. Probablemente ayudados con una terapia ADVAC puede estar años, porque ten en cuenta que con las terapias de anticonceptivos combinados, las pacientes han estado hasta 7 años seguidos con eso.
Pero la diferencia con una progestina es que sí, pues tenemos que ver la densidad mineral ósea. Entonces ahí es cuando tenemos que hacer un stop por un tiempo. Probablemente le podemos cambiar y darle un poquito de tiempo con un anticonceptivo combinado por unos 6 meses y después volver a usar el medicamento. Porque si nosotros usamos constantemente, sí va a haber una alteración en la reabsorción mineral ósea, ¿no? Básicamente es lo más importante, porque el resto podemos tener terapias coadyuvantes, que ya hay muchas, ¿no? Tenemos los chips de testosterona, tenemos otras cosas que podrían a nosotros ayudarnos con la disminución de la libido, los sofocos, el cansancio y lo demás, ¿no? Pero en general, sí, es básicamente hacer un tiempo corto que nos pueda ayudar a que la paciente se vuelva a sentir un poco mejor y volver a retomar el tratamiento. Aquí me pregunta el doctor Marco Antonio Rivera, ¿cuál es el porcentaje de éxito con respaldo dolor del tratamiento médico? O sea, con tratamiento médico, ¿qué tanto mejoramos el dolor? ¿Hay algún porcentaje, Rodrigo? Creo que mencionaste el 80 y tantos %, si no me equivoco. Discúlpame, no capté bien la pregunta. ¿Cuál es el porcentaje de alivio o respaldo de dolor con el tratamiento médico? En realidad depende de la paciente. Repito, tenemos pacientes con endometriosis muy severa, con endometriosis muy invasiva, con muy poca sintomatología, y tenemos pacientes con muy poca evidencia de enfermedad y mucha sintomatología. Entonces yo dividiría el tratamiento médico, la pregunta, en dos: el tratamiento analgésico y el tratamiento hormonal, básicamente, y en todo lo que está alrededor, que yo diría que es no médico, que también es importante, que es la psicoterapia, que es todas estas terapias coadyuvantes del manejo del dolor. Desde el punto de vista hormonal, depende de la paciente, pero tenemos muy buenos resultados, sobre todo en endometriosis peritoneal superficial, cuando usamos analgésicos y cuando usamos tratamiento hormonal. Cuando tenemos endometriosis profunda, cuando tenemos endometrioma, haciendo un asterisco ahí, porque el endometrioma, entendido como una lesión o como un fenotipo satélite, ¿no? Como la punta del iceberg, creemos que la paciente con endometrioma que tiene dolor, el dolor está causado por el endometrioma, y hay un gran porcentaje de pacientes con endometrioma que se quejan de dolor, cuyo dolor está en la endometriosis profunda y no en el endometrioma. Y cometemos el error de operar el endometrioma. Esa paciente sale de sala de operaciones, le viene la regla y sigue teniendo dolor y no le solucionamos ningún problema. Entonces, la solución o la respuesta me parece que está en la buena evolución de la paciente, pero en la medida que la endometriosis o que esta enfermedad se hace más profunda, se hace más invasiva, evidentemente el tratamiento médico queda un poco más de lado y se abre paso más para el tratamiento quirúrgico, ¿no? Yo diría que el éxito mayor del tratamiento médico, analgésico y hormonal, otra vez agregando esos dos aspectos, está más en la peritoneal superficial, está más por eso las adolescentes responden también al tratamiento médico también, porque son las que más tienen probablemente endometriosis peritoneal superficial, a pesar de que vemos cada vez más adolescentes con endometrioma, con afección profunda, ¿no? Pero yo diría que más o menos es así. ¿Me permites solo una cosita, Miriamcita? Rodrigo. En realidad sí, pero tengan en cuenta, hay dos puntos. El primero es que la endometriosis profunda sí se puede tratar con tratamiento médico, digamos el dolor va a bajar, pero lo estamos haciendo
para evitar una cirugía que puede ser complicada. O sea, nosotros tenemos que evaluar riesgo-beneficio. Puede mejorar como les repetía y por los estudios que he estado viendo, como hasta así el 80-85% puede bajar, pero también tenemos que tener en cuenta que una mujer con endometriosis profunda, lo más probable es que ella tenga sensibilización central. Y por más que uno le diga que esto te está mejorando, porque definitivamente se le nota hipoestrogénica por todo, el dolor, la hiperalgesia, el hecho de que ya le duela, que sienta que ya va a empezar el dolorcito y probablemente le duela la cabeza, que no tendría nada que ver, pero es que eso es la sensibilización central, es el reflejo a otros órganos y a otras sensaciones, que eso no lo puedes controlar. Entonces ahí no tenemos forma de cómo cuantificar si está haciendo bien el tratamiento o no, porque por más que lo operes, vas a seguir con dolor. ¿Me dejo entender? Entonces eso que para el doctor que estaba haciendo la pregunta, existe eso encima, o sea, encima que por más que lo operes, igual no mejore del todo el dolor. ¿Sí me escuchó? No escuché tu audífono. Tu micro creo que está apagado, Miriam. Sí. ¿Me escuchaste, Rodrigo? No. A mí sí. Es como yo no me veo. Yo sí. ¿No? Hay un problema con el audio de... ¿Ha pasado algo con el audio de la doctora Contreras? Y continuamos en todo caso a ver si los asistentes nos ayudan un poquito. ¿Ya está bien? Y no sé, Ya está. A ver, perdón. El doctor Negrón nos pone aquí en su comentario, en global, para los diferentes estadios, la respuesta positiva al tratamiento médico es alrededor del 40%. Gracias por su colaboración, doctor Negrón. Aquí tenemos una pregunta, creo que va dirigida a la doctora Talavera, la doctora Evelyn Zúñiga. En paciente de 25 años con endometrioma bilateral de 7,4 centímetros, hormona antimuleriana 1,6 nanogramos por mililitro, ¿a quién se le recomienda preservar? O si la cirugía debería ser previa o posterior al inicio del ciclo de estimulación. Creo que se va un poco del próximo mes que vamos a hablar de infertilidad y endometriosis, pero creo que por respeto a la doctora Zúñiga, creo que Anita podría responder esa pregunta. Sí, gracias Evelyn por la pregunta. Es una posibilidad un poquito más frecuente de lo que parece. En realidad existen tratamientos un poquito más novedosos. Lo que estábamos hablando también hace un tiempo con Rodrigo era de la escleroterapia con etanol. Podría ser un beneficio para la paciente en el caso del endometrioma de 7 centímetros, puesto que con uno de 4 sí se hace la fertilización in vitro, se hace la congelación de los óvulos. Se puede hacer un ciclo previo, luego operarlo y luego después del otro ciclo volver a estimular, porque probablemente lo que necesite esa paciente es un banking de ovocitos, es hacer varios ciclos de aspiración, porque muchas veces ni la cantidad ni la calidad de los óvulos están siendo los adecuadas, ¿no? Entonces es probable que necesite por lo menos más de 2, por más que tenga la antimuleriana en 1,8, porque cuando uno le quita
le hace la resección, la antimulerina cae súbitamente, porque parece que tuviera bastante, pero no necesariamente lo es. Y la calidad de los óvulos no es tan buena y por tanto todo eso favorece a que uno encuentre una reserva ovárica bastante disminuida, ¿no? Entonces sí, podría ser más bien optar por probablemente una escleroterapia que es, lo digo en algo cortito, aspirar la cantidad del endometrioma, digamos del líquido endometriósico que está en el quiste, y luego ingresar una cantidad de alcohol y hacer como eso, cauterizar y luego reabsorber esa cantidad de alcohol, y de alguna manera estamos respetando la cápsula y por tanto estamos respetando todavía la reserva. Entonces hay es menos, lesiona menos que si hicieras una laparoscopía con resección, ¿no? Entonces esa es una opción buena, que todavía no se está haciendo mucho, que lo ideal sería que se haga un poco más frecuente probablemente. Y también el único detalle es que existe la posibilidad que la cantidad de endometriosis, o sea, del flujo del endometrioma, sea tan espesa que no pueda salir por el catéter, digamos, por la aguja de aspiración, ¿no? Y eso podría ser un problema porque evidentemente el alcohol, si se traspasa, podría irritar, ¿no? Entonces hay que tener una mano adecuada. Generalmente digamos, los médicos que nos dedicamos a reproducción, que hacemos las aspiraciones foliculares, tendríamos un poco más de acceso, ¿no? Pero en principio, si desean operar, que sea el 17, pero yo no lo operaría. La verdad es que así, si no tuviera que hacer nada, le haría un ciclo previo y luego después operarla y probablemente otro después, ¿no? Para comparar también la respuesta. Gracias, Ana. Tenemos aquí otra pregunta del doctor José Málaga. ¿Cómo evoluciona la enfermedad por la endometriosis en la posmenopausia? Sí. Desde el punto de vista teórico, al no haber estrógenos o la disminución de los niveles de estrógenos en la menopausia, la sintomatología disminuye. Sin embargo, una paciente que ha tenido exposición a estrógenos y probablemente progresión de enfermedad, la enfermedad, para hablarlo en palabras fáciles, se apagará, pero las secuelas quedarán. Y esas secuelas, si son motivo de dolor, entonces me parece que el tratamiento quirúrgico es lo adecuado en esas pacientes. Y lo segundo es que también la indicación quirúrgica en pacientes posmenopáusicas con endometrioma persistente, así sea un endometrioma de 2 o 3 centímetros, por la edad, por la posmenopausia, por el aumento de este riesgo de cáncer de ovario, también me parece que la indicación quirúrgica es adecuada, ¿no? Pero en general la enfermedad, la sintomatología disminuye, pero en algunos casos es requerida la cirugía porque hay un dolor crónico persistente. Con respecto al tratamiento, Miriam, por si acaso, yo había leído un trabajo que era acerca del letrozol en pacientes con posmenopáusicas por dolor, y aparentemente disminuían, pero realmente no hay muchos estudios de eso, ¿no? Salvo que sí se había hecho ese estudio en pacientes con dolor siendo endometriosis posmenopáusica, y generalmente es por eso, por lo que dice Rodrigo, ya son lesiones que quedan y son pacientes que hay que evaluar también de manera en urología, ¿no? En la función de la hidronefrosis o estenosis ureterales, porque muchas de veces también producen dolores lumbares y es producto de la hidronefrosis y de toda la ectasia, ¿no? Bueno, eso. ¿Tienen experiencia con progestinas en la posmenopausia? Porque están ellas estrogenizadas, toda su vida han estado con una dominancia estrogénica, quizás con las progestinas en
esa edad podrían ir mejor, han tenido experiencia con ese tipo de tratamiento. Estamos hablando cronizada. Exacto, yo te iba a decir eso, más que el diagnóstico, es lo que más usamos, tratamos de que para las pacientes postmenopáusicas usar pues un progestágeno, digamos, más natural, más bioidéntico, ¿no? Y de hecho va a ayudarnos, a mí me ayuda muchísimo en las terapias de reemplazo hormonal, ¿no? El agregarle, porque muchas veces uno dice, ya, ¿sabes qué? Le damos tibolona de frente, no, un ratito, espérate, porque da paz, o sea, la progesterona la micronizada las calma, y una de las cosas que tiene por característica una paciente con endometriosis es que es una paciente un poquito más ansiosa, un poquito más acelerada, y eso agregarle pues la menopausia, ¿no? En realidad yo lo hago, pero básicamente no, o sea, es una manera empírica, digamos, ¿no? Puesto que por lo que es, pero sí me va mejor, de hecho me va mejor. Mis pacientes son la mayoría en esta etapa y me va muy bien con la progesterona micronizada. Bueno, lo ideal sería tener una bioidéntica, pero no más o parecida a ella, ¿no? Aquí pregunta el doctor Saldaña, Javier Saldaña, ¿qué experiencia tiene con el uso de la drosperinona sola o combinada en endometriosis? Ya. En realidad lo que mencioné fueron los trabajos de la drosperinona combinada, y es uno de los que mejor ha ido en el dolor, pero acuérdate que cuando ya le damos la combinada puede que evidenciemos regla y spotting, y ese spotting es una de las cosas que las pacientes no toleran mucho, ¿no? El spotting incluso con la drosperinona sola se evidencia por lo menos por unos 10 días. Lo bueno es que esa drosperinona sola no está alterando los primeros días del estrógeno que uno tiene, y es más aceptable con los efectos adversos versus un anticonceptivo combinado, ¿no? Y además de que la drosperinona de por sí pues hace que uno no tenga mucho edema, como cuando uno usa un anticonceptivo y dice, bueno, me estoy hinchando o estoy guardando un poquito más de peso, pues es bastante amigable, ya no, sí podría usarse porque disminuye y porque actúa como un anticonceptivo más suave, pero no hay muchos casos de eso, solo como anticonceptivos combinados, ¿no? Y eso sí se ha evidenciado, sí hay estudios acerca de los combinados de drosperinona con estradiol. Pero siempre, ojo, siempre estamos hablando de baja dosis, de 20 microgramos, no hablamos de 30. Siempre que usemos un anticonceptivo oral combinado para endometriosis, tiene que ser de baja dosis, de baja cantidad de tengo que leer el comentario de uno de nuestros colegas, el doctor José Nerón, que nos comenta por la experiencia que tiene con el tratamiento quirúrgico, que no está de acuerdo con el concepto de que la endometriosis profunda responde bien al tratamiento médico. Las lesiones profundas tienen más componentes fibróticos, ¿no? Y menos glándulas, y ese tejido glandular habitualmente es atípico, por tanto no responde bien al tratamiento médico. El tratamiento de la endoprofunda para mejorar calidad de vida, es la cirugía. El 5% de las menopáusicas son sintomáticas, sobre todo las que tienen un índice de masa corporal aumentado. Es el otro comentario que nos hace el doctor Nerón. Sí, porque las pacientes que tienen sobrepeso están totalmente estrogenizadas, y la endometriosis es... Eso es muy importante, no solamente el enfoque del dolor y todo eso, sino también los que están alrededor. O sea, tenemos que incentivar que esa paciente tenga una adecuada nutrición, no se ha hablado,
parte del tratamiento médico, que también tenga un adecuado peso, si está en sobrepeso, que está baja de peso, todas esas cosas que parecieran quizás trabajo de la nutricionista o de repente quizás del coach físico, es parte de la educación que debemos impartir a la paciente, porque no está solamente medicar, sino ver todo el contexto, y cada una es un mundo diferente. Lo que queremos mejorar nosotros en ellas es su calidad de vida. Entonces vamos a pasar al doctor Polo Ramos, siempre recordando que el objetivo de esta ponencia, de esta sesión en esta noche, fue diagnosticar oportunamente la endometriosis, evitando las cirugías repetidas e incompletas. Gracias, Polo. De paso. Muy bien. Bueno, felicidades a felicidades a Miriam, felicidades a Rodrigo y felicidades a Ana, que han hecho un excelente trabajo de lectura, pero no puedo dejar de agradecer también los comentarios de los colegas, porque efectivamente enriquecen lo que nosotros hemos buscado en esta sesión. Y lo voy a decir en palabras muy simples. Hay dos pacientes que no debes operar: la que no necesita o la que no sabes qué hacer. No necesita cirugía la paciente que no tiene endometriosis profunda, no tiene endometrioma, no está buscando bebé y el dolor lo puedo manejar con medicamentos. Pero no entres a operar un quistecito endometriósico, porque detrás de ese quistecito endometriósico está la endometriosis profunda. Y endometriosis profunda estamos hablando de compromiso parametrial, de líquido rectovaginal, compromiso de colon, etc. Y lo que dijo el doctor Nerón es esencial. Nadie puede pretender curar una endometriosis profunda con tratamiento medicamentoso. Eso es tratamiento quirúrgico. Pero ¿quién lo va a hacer? El que conoce la enfermedad, el que conoce la anatomía, el que tiene la preparación. En conclusión, a todos los colegas que están apasionados por endometriosis, cada webinar cuenta con más de 100 colegas presentes. Les pido eso: no operen lo que no se necesita, pero tampoco operen aquello para lo cual podrían estar preparados. Es una difícil muestra de humildad, pero la paciente se logra agradecer. Prefieran al que sí puede hacer. De verdad, estoy sumamente agradecido con el equipo que hoy día se encargado de esta sesión, que de hecho tenía el reto. Estoy muy agradecido por los participantes, con sus preguntas, y los invitamos a la sesión quinta del mes de agosto, que tendremos una invitada extranjera que nos va a hablar sobre el tema de infertilidad y endometriosis con énfasis en endometrioma. Felicitaciones, queridos colegas, mucho gusto y que tengan buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias, Rodrigo. Gracias, Paul. Buenas noches. Chao.